Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs. Muchas gracias por dedicar su tiempo. Siempre es un placer estar contigo, Glenn. Gracias. Así que acabas de asistir a la 8ª sesión de la Asamblea General de la ONU. Y aunque la ONU, creada para preservar la paz, no parece estar funcionando demasiado bien mientras el mundo se dirige hacia un lugar muy peligroso. En los últimos días he estado viendo algunos discursos muy extraños, muchos llenos de mentiras evidentes. He escuchado amenazas de guerra, una extraña relación de camaradería entre el exdirector de la CIA y un antiguo líder de Al-Qaeda que ahora dirige Siria. Pero pensé que un buen punto de partida podría ser Europa, porque parece que ahora hay un deseo de escalar las tensiones con Rusia, probablemente con el objetivo de involucrar más a Estados Unidos en la guerra. Y hubo una gran emoción, como dijo Trump, al afirmar que Rusia era un tigre de papel. Ucrania puede ganar, incluso puede tomar territorio ruso, y los europeos deberían empezar a derribar aviones rusos ahora. Por supuesto, esta emoción parece haber sido reemplazada por cierto pánico cuando Trump luego sugirió que los europeos deberían encargarse de todo lo anterior. ¿Qué opinas de todo esto en cuanto a la dirección que están tomando los europeos, especialmente? ¿Y hacia dónde crees que se dirige todo esto? Bueno, en primer lugar, lo que hizo Trump la semana pasada ha recibido dos interpretaciones muy diferentes. Sinceramente, no estoy seguro de cuál es la correcta. Cualquiera de ellas muestra una falta de liderazgo e irresponsabilidad. Una interpretación es que Trump expresó una nueva opinión de que sí, como le han aconsejado el general Kellogg y otros sectores duros en Estados Unidos, así como Zelensky y otros, que Ucrania puede ganar, que Rusia está siendo derrotada, que la economía rusa está en crisis. Esas son las cosas que dijo anteriormente. Normalmente, cuando un líder dice algo de forma tan directa, la primera interpretación es que es la opinión que está expresando. El otro enfoque de esto, que es al que tú también aludiste, es que es lo contrario. De hecho, que esto fue simplemente una cortina de humo. Trump diciéndoles a los europeos, no dejáis de decirme que queréis luchar, no dejáis de decirme que Rusia está ganando. Bien, perfecto, adelante, es todo vuestro, solo compradme mis armas. Así que estas son dos interpretaciones diferentes. Yo me incliné por la primera al principio, escuchando a Trump y oyendo sus opiniones, y también teniendo la extraña y desagradable experiencia de estar en el salón de la Asamblea General y ver al general Kellogg mezclándose entre las distintas delegaciones. Eso me resultó bastante desagradable, porque no entiendo qué hace un general estadounidense de línea dura en la Asamblea General de la ONU, aparte de provocar problemas en nombre de Estados Unidos. Pero la segunda interpretación fue la que realmente dieron muchos de los líderes europeos, o al menos los medios que dicen representar sus opiniones, que lo que Trump realmente dijo fue, si queréis luchar, adelante, es todo vuestro, solo comprad mis armas. Ahora bien, tenemos un fracaso con las seis y una confusión y se me no quiero distraer, se que ya ser liberado todo occidental. Lo que Trump nunca ha hecho desde el principio de su mandato es explicar nada sobre esta guerra en términos claros. Por ejemplo, la pregunta más básica, ¿en qué condiciones puede terminar esta guerra? Estados Unidos no presenta ninguna postura. Los líderes europeos no presentan ninguna postura, aparte de decir que Ucrania lo determinará, lo cual es una idea extraordinaria. Básicamente están diciendo, haremos cualquier cosa que diga Ucrania, esté o no en nuestro interés, tenga o no sentido. Y por supuesto, cuando digo lo que dice Ucrania, me refiero a lo que dice una sola persona, Zelensky, que en este momento es en efecto un dictador. Gobierna por ley marcial y decreto. Eso es lo que va a determinar lo que hagan Europa y el mundo occidental.
Europe and the Western world do. So, to my mind, the great failure of this is En mi opinión, el gran fracaso de todo esto es que, mientras el presidente Putin ha puesto sobre la mesa un conjunto de condiciones muy claras para la paz, las ha descrito como la neutralidad de Ucrania y la transferencia de territorios específicos a Rusia como parte del acuerdo de paz, la otra parte no ha dicho nada o ha afirmado que no habrá concesiones de ningún tipo y que Ucrania seguirá en la OTAN, lo que equivale a decir, primero, que no habrá negociaciones. Segundo, que la guerra continuará a pesar de la destrucción masiva, el derramamiento de sangre y la catástrofe demográfica que enfrenta Ucrania. Así que, Glenn, todo lo que estoy diciendo es que la semana pasada fue, como mucho, poco edificante, y en el peor de los casos, dependiendo de la interpretación, una escalada dramática que podría llevar a una guerra directa, al menos entre Europa y Rusia, sino entre la OTAN y Rusia. No matter how severe directo intentando combates fuera de Ucrania en Europa, y así sucesivamente. Los líderes europeos no están manteniendo en absoluto ninguna discusión honesta y pública sobre estos riesgos en este momento. No oímos nada del triunvirato Starmer, Macron y Scholz sobre los riesgos de una tercera guerra mundial, sobre la guerra nuclear, sobre la posibilidad de que la Unión Europea y el Reino Unido se conviertan en un campo de batalla, de hecho. Nada de esto se articula, no se plantean opciones, no se realiza ningún debate. Por supuesto, no hay ni un solo momento de verdad sobre la historia del conflicto, cómo surgió, por qué surgió, cómo podría desescalarse, ni una sola palabra. Y esta última semana en la ONU fue aún más impactante por ello. El discurso de Trump fue una diatriba incoherente de mentiras de principio a fin sobre todos los temas posibles, por cierto. En la discusión, este supuesto cambio de postura de Trump, también sin explicación, el insulto pueril a Rusia llamándola tigres de papel y demás, fue rectificado después y fue absolutamente contrario al servicio de la paz o de cualquier tipo de solución. En otras palabras, esta fue una semana carente de comportamiento adulto, de responsabilidad, de cualquier avance hacia la paz. Y solo estamos hablando de Ucrania, porque podríamos hablar de la misma manera sobre Netanyahu y la guerra en Oriente Medio. Todo lo que acabo de decir se aplica al vil y detestable discurso de Netanyahu ante la Asamblea General, que fue un discurso de odio y de guerra continua. Así que no ha sido una buena semana para la diplomacia. Estaba pensando en todas las recientes afirmaciones dudosas sobre la supuesta violación del espacio aéreo de la OTAN por parte de Rusia con aviones y drones, algo que Rusia niega y para lo que no se ha presentado ninguna prueba. También vemos la amenaza actual de utilizar misiles de largo alcance sin ninguna limitación contra Rusia y, de nuevo, llamamientos para derribar aviones rusos. Al final del día, independientemente de cuáles sean las motivaciones de Trump o de cualquier supuesto plan ingenioso, los rusos deben responder a esto de alguna manera. Es que me parece que toda la premisa de que Rusia no respondería y simplemente aceptaría la idea de que esto es solo la OTAN ayudando a Ucrania a defenderse, ignora, como ha sugerido, que la OTAN respaldó el golpe desde el principio, que en gran medida secuestraron los servicios de inteligencia, el ejército y el gobierno en Ucrania. Y de nuevo, estas son armas de la OTAN. Así que ahora estamos hablando de que la OTAN ataca a Rusia. Tú hablas con estos líderes europeos, los ves ahora en las Naciones Unidas. ¿Están comprometidos o convencidos de que solo están allí para ayudar a un país que fue invadido sin provocación alguna? ¿O reconocen, como ya han hecho muchos líderes, que esto es una guerra por poderes? Los líderes no participan en un debate real. No debaten esto en público, no expresan sus opiniones. Y bueno, conmigo no tienen por qué hacerlo, pero no participan en ningún tipo de discusión. Uno simplemente se marchó cuando empecé a plantear estos puntos. Tuvimos un intercambio de cortesías.
Expresé mi preocupación por la dirección que estamos tomando y me dijeron que estaba completamente equivocado. Esta no es la manera en la que uno debería comportarse para mantener el mundo seguro. Creo que lo que más me preocupa es el temor constante de que algún accidente se descontrole rápidamente. Lo que tenemos son dos bandos que, especialmente diría yo el bando occidental, gritando odio hacia Rusia. Un error absolutamente asombroso. Vulgar, burda rusofobia. Vulgar, crass Russophobia, and I call it that because it's not an attempt at... Y lo llamo así porque no es un intento de explicación analítica de lo que está ocurriendo. Es completamente deshonesto desde un punto de vista histórico. Pasa por alto todos y cada uno de los hechos que nos llevaron a esta guerra, pero es un discurso de odio sin parar. Y Trump participó en eso. Y es, con todas las afirmaciones sobre estas provocaciones y todo lo demás, y la discusión abierta esta semana sobre derribar aviones rusos, el tipo de furia ciega que puede llevar a un acontecimiento, que lleva a otro acontecimiento, que lleva a otro, con este odio y esta vituperación ya alimentados. Y luego, como estos líderes pueden controlar sistemas de misiles, no necesitan pedir la aprobación de sus ciudadanos, quienes de hecho no aprueban en absoluto lo que está ocurriendo ahora mismo. Una guerra devastadora podría caer pronto sobre nosotros. Could soon befall us. And if this seems just... Y si esto parece simplemente tener miedo a la retórica y demás, ¿cuántas guerras comienzan con un incidente, con un insulto, con un evento accidental o de falsa bandera que desencadena una rápida espiral de escalada? Un gran número. La Primera Guerra Mundial, la guerra que destruyó toda esperanza de paz para el siglo siguiente, en cierto modo, comenzó, por supuesto, con el asesinato por parte de unos jóvenes del archiduque del Imperio de los Habsburgo. Pero se pueden nombrar innumerables casos similares, y esto es por donde estamos caminando. Este abismo. Estamos justo al borde de que ocurran terribles accidentes. Sin diplomacia, sin honestidad, sin reflexión, sin madurez, sin coherencia, sin barreras de seguridad. Y seguimos acercándonos cada vez más al borde. Creo que la mayor amenaza en este momento es la suposición o ilusión de que se puede controlar la escalada, es decir, que podemos seguir intensificando la retórica y las acciones, pero aún así ser capaces de reducirlas cuando queramos. Creo que este error de cálculo es simplemente un desastre a punto de ocurrir. Y ahora vemos que los misiles Iskander rusos se dirigen a Bielorrusia, porque de nuevo, ellos lo perciben como una amenaza real. Pero quería cambiar un poco el enfoque hacia Oriente Medio, porque tuviste la oportunidad en la ONU de hablar con el presidente iraní. ¿Cómo están evaluando ellos la situación? Porque parece, al menos desde mi punto de vista, que podríamos estar encaminándonos hacia otra guerra con Irán, pero esta vez probablemente se desarrollará de manera muy diferente y alcanzará un nivel de violencia completamente nuevo. Espero estar siendo solo una persona pesimista, pero ¿cuáles fueron tus impresiones de esa reunión con el presidente de Irán? Bueno, este año me reuní de nuevo en un grupo con el presidente Raisi, como hice el año pasado. Y en ambas ocasiones el presidente habló elocuentemente a favor de la paz. Habló como médico, como cirujano, como sanador y como alguien que buscaba la diplomacia y la paz. No solo fue extraordinariamente mesurado, sino también extraordinariamente pacífico en su retórica, sin amenazas. De hecho, uno se sentía muy triste, porque uno sabía, y yo lo sentí mientras le escuchaba, que podemos oír el odio que viene de Israel. Lo oímos de Netanyahu. Y creo que hay una probabilidad muy alta de que Israel intente atacar de nuevo para derrocar al gobierno iraní. Pero no hubo amenazas por parte de Irán, diciendo, si hacen esto o aquello. Todo fue hablar sobre la necesidad de una salida pacífica. Sin embargo, lamentablemente en nuestro mundo actual, si hablas de esa manera, la otra parte que está llena de odio percibe debilidad. Y creo que lo que escuchamos de Netanyahu fue muy claro.
en su mente trastornada. Y realmente, en mi opinión, es una persona extraordinariamente, quizás la más extraordinariamente peligrosa de todo el planeta. En su mente, todo el mal se remonta a Irán. Irán debe ser derrotado. Lo dijo de forma absolutamente clara. Habló sobre el nuevo día que va a llegar a Irán. Todo me pareció un preludio de otra guerra, o mejor dicho, de otro ataque, porque de una forma u otra, la guerra con Irán ha continuado sin fin. Y Netanyahu estaba encantado de relatar todos los asesinatos que Israel ha llevado a cabo, todas las decapitaciones del gobierno iraní y de otros, todos los asesinatos de negociadores con Israel. Porque el estilo de Netanyahu es, si es necesario, cuando la otra parte está negociando, matas al negociador, porque lo que intentas es acabar con las negociaciones mismas. No intentas resolver un problema ni encontrar un acuerdo pacífico. Lo que buscas es conquistar. Y básicamente eso es todo. Lo que dijo Netanyahu y lo que dijo Poseshkin fue lo contrario de eso. Esta es una de las tragedias que hemos visto en este mundo durante décadas, pero que ahora podemos ver de manera visible y clara en la última década. Irán ha dicho repetidamente queremos negociar, y cada vez que Irán negocia sale perjudicado. La primera vez fue negociando un plan de acción integral, el JCPOA, que no solo fue negociado por el entonces presidente Barack Obama y otros con Irán, entró en vigor, y luego Trump llegó y rompió el acuerdo y la base para una solución negociada. Estados Unidos e Israel continuaron atacando a Irán de una forma u otra, con Israel lanzando ataques contra Irán y llevando a cabo asesinatos de líderes iraníes. Cuando Trump llegó esta vez, dijo, vamos a negociar. Hubo 5 rondas de conversaciones con ambas partes informando de avances positivos. Luego, justo antes de la 6ª ronda, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán. Bueno, esta ha sido la estrategia de Netanyahu durante los últimos 30 años. Involucrar a Estados Unidos en una guerra cada vez más amplia en Oriente Medio, que culminaría con el derrocamiento del gobierno iraní. Y Netanyahu sigue intentándolo. No podría verse claro en las Naciones Unidas, un discurso lleno de odio, mentiras y belicismo. Bueno, simplemente parece que estas guerras interminables que tenemos no solo se llevan vidas, riqueza, infraestructuras y prosperidad, sino que en estos esfuerzos siempre hay algo que tiene que ser justificado, algo que no debería serlo. Da la sensación de que drena el alma de una nación y de su gente, y tuve esa sensación casi de desesperanza cuando vi a Petraeus y Jolani sentados en el escenario, y ya sabes, elogiándose mutuamente, como estaban en bandos opuestos, pero ahora han encontrado, ya sabes, la paz. Y por supuesto, mi principal preocupación es, ¿cuál es el propósito de esta asociación? ¿Ves tú? Supongo que aún no han terminado con Siria. ¿Cuál fue tu impresión de este intercambio? Porque para mí esto fue, quiero decir, extraordinario de ver. Sé que la CIA y los diferentes grupos yihadistas sirios han trabajado muy de cerca, pero aún así, los esfuerzos por blanquear todo esto y convertirlo en un socio respetable para fines bastante desconocidos de cara al futuro. No lo sé. ¿Cuál fue tu impresión? Netanyahu también explicó esto, que, ahora tenemos un amigo maravilloso al lado en Siria y espero que pronto lograremos la paz. Bueno, es muy sencillo. En 2011, y Petraeus estuvo muy presente e involucrado, la administración Obama decidió derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Esto se hizo a instancias de Netanyahu. Esta es una de las muchas guerras de Netanyahu en las que utiliza a Estados Unidos, utiliza al gobierno estadounidense, al ejército estadounidense, al contribuyente estadounidense, para librar sus guerras. Permítame decir, antes de volver a Siria, ¿cuál es la intención de Netanyahu? Que Israel domine Oriente Medio en poder, en hegemonía efectiva, pero que domine completamente Palestina. Que básicamente los palestinos sean borrados de la historia, incluso masacrados o limpiados étnicamente de Palestina.
ethnically cleansed from Palestine. So what Netanyahu has said since 1996. Lo que Netanyahu ha dicho desde 1996 es que nunca habrá un Estado de Palestina. Esto es lo que reiteró en la ONU. Y ha dicho, derrocaremos a cualquier gobierno que se oponga a nuestra dominación de toda Palestina. Es asombroso por su brutalidad y su delirio. Israel, con unos 10 millones de habitantes, quiere dominar una región de cientos de millones, incluso destruyendo a la población de árabes palestinos en su seno, que equivale al número de judíos israelíes, aproximadamente unos 8 millones de personas cada uno. Así que esta es la estrategia de Netanyahu, y todo país que él invada o que considere partidario de Palestina, por lo tanto, debe ser derrocado. Uno de ellos fue el gobierno sirio de Bashar al-Assad, y en 2011, a instancias de Netanyahu, Obama y Hillary Clinton iniciaron el derrocamiento de Bashar al-Assad. Pues bien, como en tantas otras desventuras estadounidenses lideradas por la CIA, y eso es decirlo suavemente, esto condujo a años de derramamiento de sangre y guerra, que costaron cientos de miles de vidas y destruyeron gran parte de Siria, incluida buena parte de la Siria antigua, que es un patrimonio de toda la civilización humana. Finalmente, el resultado fue que tras 14 años, Israel y Estados Unidos llevaron al poder a un gobierno yihadista, y creen que es su marioneta. Y quizá, por el momento, lo sea. Difícilmente se puede considerar un gobierno estable, legítimo o pacífico, porque sabemos que hay violencia masiva y asesinatos por venganza en curso. Grandes partes de la población siria están en grave riesgo y podría estallar una nueva ola de violencia. Pero este es un régimen títere. Las palabras de Petraeus, que siempre se equivoca en todo de todos modos, y las palabras de Netanyahu estuvieron completamente alineadas en los últimos 3 días sobre este maravilloso nuevo gobierno que Israel y Estados Unidos han instalado en Siria, y cómo va a ser la paz con Israel y lograr todas estas cosas maravillosas. Absolutamente asombroso. Recordad que Petraeus también es quien nos dijo que en 2023 la contraofensiva ucraniana iba a llevar a Ucrania hasta el mar de Azov, que Rusia iba a ser derrotada y todo lo demás. Ese hombre es un desastre andante. Así que uno puede tener el rango de general y equivocarse en todo. Y él está en esa categoría. Bueno, es que cuando ya no puedes hacer diplomacia, eres incapaz incluso de debatir cuáles podrían ser las preocupaciones de seguridad de Rusia, China o Irán, sin que se tache de casi traición el simple hecho de hablar de ello. Esta es la situación de la diplomacia. Mientras tanto, podemos sentarnos con los antiguos líderes de Al-Qaeda, porque se les considera un instrumento para encontrar soluciones militares. Es que, en la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, una institución creada para encontrar la paz, soluciones pacíficas en el mundo, es muy deprimente ver que hemos llegado a esto. También es muy difícil ser optimista sobre hacia dónde se dirige el mundo. Permítanme añadir un par de puntos, si me lo permiten. La gran mayoría de los discursos en la ONU, provenientes de todo el mundo, fueron en realidad inspiradores, llamando a la paz, a la cooperación, a una ONU eficaz. Estamos viendo que unos pocos países secuestran el sistema internacional. No estamos presenciando el fin del sistema internacional, ni de su apoyo en todo el mundo. Asistí a muchos discursos, me reuní con muchos líderes. La gran mayoría del mundo no se comporta como Estados Unidos, Israel, Alemania y el Reino Unido. Esto es realmente importante de entender. China muestra una responsabilidad fenomenal en comparación con lo que hemos estado discutiendo en los últimos minutos. Y China habló sobre sus compromisos con la seguridad climática, con la seguridad medioambiental, algo que Trump abandonó por completo y de manera falaz en la Asamblea General, calificando todo el tema climático de un engaño total y demás, cuando vemos la destrucción medioambiental a nuestro alrededor.
El mundo no está perdiendo la conciencia de la necesidad de acciones compartidas por la paz y por otros intereses comunes, para proteger los océanos o las áreas comunes de nuestro planeta. Lo que se está viendo es que, lamentablemente, Estados Unidos ha perdido completamente el rumbo, porque, en su delirio, intentó e intenta mantener su hegemonía, que ya no posee, pero se agita, intentando de alguna manera defender sus prerrogativas y actuar como si siguiera dirigiendo el mundo, cosa que ya no hace en absoluto. Pero utiliza medios militares para estos fines y hace que el mundo sea muy peligroso. Así que, sinceramente, no sentí que fuera un colapso de las Naciones Unidas. Sentí más bien que es un colapso de los Estados Unidos. La calidad de la gobernanza es espantosa. Trump es un ignorante, es un necio, y basta con escucharlo 5 minutos para saber que no entiende ni sabe nada, salvo ser desagradable. Pero si miras a todo su equipo a su alrededor, es un equipo de un amateurismo absoluto, inimaginable. Llamarlo amateurismo incluso lo dignifica, en cierto modo. Son personas que solo juegan con las palabras, juegan con fuego, juegan a juegos, hacen afirmaciones y las cambian a la hora siguiente. Es una especie de incoherencia. Así que, ¿qué saco yo de todo esto? What do I take away from all of this? Not to give up on No debemos renunciar a las posibilidades de paz y justicia real, ni a un orden internacional basado en la Carta de la ONU, sino más bien ver si la gran mayoría del mundo, que se expresa en la Asamblea General de la ONU, puede utilizar su voluntad, que supera con creces a la de Estados Unidos, para presionar a Estados Unidos y a esos pocos poderes europeos mucho más pequeños a que recuperen cierto sentido de responsabilidad y se alejen de sus delirios de grandeza. Así que no creo que debamos rendirnos en este aspecto. Creo que lo que escuchamos fue una retórica extraordinariamente extraña, principalmente de Estados Unidos e Israel, también del Reino Unido, que ahora nunca tiene sentido porque sus delirios son aún mayores. Su imperio fue más grande y sus delirios son aún mayores después de perder ese imperio. Pero son unos pocos países que están completamente fuera de sintonía con el espíritu de la época, que es de paz y de búsqueda de soluciones. Y hubo mucho de esto expresado en la ONU. Bueno, yo también vi esos discursos pacíficos. Así que estoy muy agradecido de que hayas podido terminar esto con una nota positiva, porque realmente necesitamos a las Naciones Unidas. Y también, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, amigo mío, para colaborar con nosotros. Lo aprecio mucho. Most pronto. Gracias.